para que ustedes entiendan lo que pasa en la misa. Como les dije, se hacía una vez al año. Eso está en Levítico 16, del 1 al 34. Levítico 16, 1 al 34. Eso lo pueden leer y detalla todo esto, que les puede decir. Esto está bien resumido, por ahí está bien explicado. Levítico 16, 1 al 34. Era un día anual para perdón de pecados del pueblo. Un día. El sumo sacerdote, y esto vamos a ver cómo lo hacemos. El sumo sacerdote, ese día había una parte del templo donde estaba la gente, los sacerdotes, había una cortina aquí, y detrás de esa cortina estaba el arca de la alianza, que en nuestra misa es el sagrario. Una cortina dividida. ¿Qué pasa? En ese día del perdón, habían sacerdotes que estaban aquí orando, pero el sumo sacerdote cogía un cordero y le imponía las manos en la cabeza, descargando todos los pecados de ellos y de Israel, confesando los pecados de Israel. Si ustedes leen Levítico 16, del 1 al 34, detalla eso. Cogen el animal vivo, el sacerdote impone las manos, como hace el sacerdote en la Eucaristía. Como ustedes dicen, mira, está convirtiendo el pan en el vino. No, eso que le está haciendo, que es la víctima que se ofrece, que es Cristo, que es el Cordero para perdón de pecado. El sacerdote por eso pone las manos, diciendo que esa es la víctima que se come y que se ofrece. Un simbolismo bien bonito. De esos dos corderos, ese que absorbía los pecados de todo el mundo, se le dejaba en el desierto a vagar para morir. ¿Qué hizo Cristo antes de padecer? Se fue al desierto 40 días, pero no murió allá, volvió, y volvió más fortalecido, porque es Dios. El otro cordero, el sumo sacerdote cogía, entraba en la cortina, porque solamente el sumo sacerdote podía entrar, nadie más podía entrar, y entraba una vez al año. El sumo sacerdote cogía ese cordero, lo degollaba, el animal, lo degollaba, recogía su sangre en un cuenco de oro, en una copa de oro, pasaba la cortina, se iba atrás, mojaba el dedo y tiraba 7 veces sangre encima del arca. 7 veces. Y mientras hacía eso, ofreciendo esa sangre de ese cordero, iba haciendo oración para perdón de pecados de él y del pueblo. Solamente eso lo puede hacer el sumo sacerdote una vez al año. Él hacía ese ritual y entraba atrás. Podía estar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora. Ese proceso de perdón de pecados empezaba cuando le cortaban la cabeza, el cuello del animal. Y mientras él estaba ahí, todavía no había perdón de pecado. Cuando él salía de la cortina, ya esos pecados estaban perdonados. Acuérdense de eso, de la cortina, para que vean lo que voy a explicar con respecto a la misa. Eso duraba hasta que el sacerdote salía. Nos explica Pablo en eso, apúntenlo, para que se vayan como asignación, Hebreos 9. Todo el capítulo de Hebreos 9, Pablo habla de esto mismo que yo estoy diciendo, cómo se hacía en la antigua alianza con relación a Cristo. No lo voy a leer porque es muy largo, pero ustedes lo van a leer en sus casas, yo sé que sí. Entonces dice, básicamente lo que dice eso, el capítulo 9 de Hebreos, que Cristo ahora está en el cielo como sumo sacerdote en el templo celestial. ¿Saben? Ahora, Pablo cuando escribe esa carta, ya Cristo había muerto posiblemente hace 20, 30 años. Y cuando él escribe a los hebreos, dice, ahora Cristo está como sumo sacerdote allá arriba. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Cogía sangre, mediaba para perdón de pecado. ¿Ves? Cristo coge su propia sangre y se va con su propia sangre al templo celestial, que lo describe en Apocalipsis. Y él con su propia sangre, porque él es el cordero que se ofrece, él media ese perdón de pecados. Se presenta ante Dios en favor nuestro como sumo sacerdote que ofrece su sangre, lo que se lo dije.
El sacrificio de Cristo hoy en día sigue vigente. Y ustedes dirán, adiós, pero yo escuché a un amigo mío evangélico que dijo que ya Cristo murió y eso se acabó. Ustedes no tienen que hacer misa, ustedes no tienen que hacer nada, qué sé yo. ¿Qué es lo que pasa con eso? Nosotros en la misa no volvemos a sacrificar a Cristo, no lo volvemos a matar. Nosotros actualizamos ese sacrificio. Actualizar es mantenerlo vigente. Porque ahora mismo en la Eucaristía nosotros no matamos a nadie, no matamos ningún animal, no se derrama sangre. Cristo muere para pagar nuestros pecados y Él como sumo sacerdote sube, ¿verdad? En Juan 20:27, Cristo cuando resucita herido. Y eso es un detalle importante porque si Él hubiera resucitado limpiecito, ¿usted no se ha preguntado por qué resucitó herido? ¿Nunca se lo han preguntado? Porque contra, si resucitó con un cuerpo glorioso, por lo menos que esté nuevo de paquete, no me lo den estrujadito, ¿verdad? Pero resucitó con sus heridas abiertas y le dijo a Tomás, mira, cree, no seas incrédulo. Pero hay otro sitio donde menciona que Cristo está como cordero degollado, como sacrificado, pero de pie. Está en Apocalipsis 5:6. Que Juan vio un cordero de pie como sacrificado, de pie victorioso, con vida. No lo ve muerto, no lo ve tirado, no lo ve con la lengua por fuera. ¿Por qué? Porque ese cordero, al igual que Cristo está enseñándole al Padre todavía sus llagas. Y está como cordero arriba, como sumo sacerdote, como Dios, como Alfa y Omega, como todo. Porque como Él es todo en todos, Él tiene que tener participación en todo lo que Él mismo instituyó. Pues Él es todo en el cielo. ¿Por qué hoy en día ese sacrificio sigue vigente? Este sacrificio se hacía una vez al año para renovar el perdón de pecados anualmente. Si ahora mismo Cristo se hubiera acabado su sacrificio en la cruz, Cristo iba a redimir a los que vivieron antes de Él. Pero los que seguimos pecando, ¿cómo nosotros alcanzamos esa misericordia del Padre si ya el sacrificio se acabó? Pues necesariamente, como siga habiendo pecado en el mundo, necesitamos todavía tener un sumo sacerdote que siga mediando para que esa misericordia la sigamos obteniendo en la confesión. Porque eso era para perdón de pecado, pero ¿cómo se obtenía ese perdón de pecado en el Antiguo Testamento? Cuando iban donde el sacerdote. Eso está en Levítico 4. Eso no era automático. Eso es como ahora mismo Cristo, por su sacrificio, Él sigue otorgando perdón de pecado a través de sus ministros. Por eso Él sigue mediando, porque mientras haya pecado, mientras el mundo sea mundo, Él tiene que continuar eso. Dice en Hebreos 9:28 que cuando venga por segunda vez Cristo, ya no vendrá en relación al pecado, sino a salvar los que lo esperan. Y hay otra parte de la Biblia que dice que Él vendrá como juez, a juzgar a vivos y muertos, y dará a cada uno según sus obras. Entonces, la misericordia de Cristo ahora mismo está siendo realizada, vigente, por lo que Él sigue haciendo en el cielo. Él sigue como sumo sacerdote, mediando para ese perdón de pecado, que si de momento el Padre dice, lo puede destruir porque están pecando, Él enseña sus llagas al Padre, y le enseña la propia sangre. Mira lo que yo hice por ellos, porque yo los amo. Yo los amo. Entonces, esa misericordia se sigue derramando. Hay unas visiones de algunos santos que cuando se les presenta a Cristo, se les presenta ensangrentado, sufriente. Esa cuestión de que, como a veces dicen algunos hermanos, algunos protestantes, que Cristo ya está glorioso en el cielo, sí, glorioso porque Él es el recipiente de la gloria. Pero como Juan, que es un humano, se le dio esa visión, como un cordero degollado, ¿saben? Sacrificio en continuación. Por eso que Cristo, como dije, resucita con sus llagas, ¿ves? Para que vean que eso sigue vigente. Como les dije, la cuestión de la cortina, el sumo sacerdote pasaba y ofrecía con la sangre que no era de él. Cuando salía, ya los pecados habían sido perdonados. Cristo todavía está en el templo celestial, sigue mediando, no 15, no 20 minutos, lleva 2000 años derramando su misericordia, sufriendo, derramando su sangre, presentándose al Padre
en el templo celestial para que nosotros continuemos. Esa es la misericordia de Dios. No es la misericordia que dicen por ahí, que Dios es un hippie que todo lo perdona, que aunque yo continúe en pecado, eso, Dios es misericordioso y me lo perdona todo. Eso no es la misericordia de la Escritura. Dice la carta a los Hebreos, según el capítulo 10, que la misericordia de Dios consiste en la paciencia que Él tiene para que el pecador se convierta. Esa es la misericordia de Dios. Anota tu pregunta. Ya mismito. Cuando Cristo salga del templo celestial, donde Él está como sumo sacerdote mediando con su propia sangre, que Él pase esa cortina inaccesible, porque ahora mismo nosotros caminamos por fe, no vemos lo que realmente está ahí arriba, porque hay, como quien dice, un velo, como estaba este velo aquí. Lo que hacía el sumo sacerdote en la tierra, que pasaba esa cortina, hacía algo y salía. Cristo allá arriba está. Ahora mismo los santos tienen esa visión porque están frente de Él. Y si ustedes copian esto después, van a ver cuando dice intercesión de ángeles y santos, van a ver que algunos santos, los que murieron por causa de Cristo, están frente al altar del Cordero diciendo santo, 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 todos los días, por toda la eternidad. O sea que hay personas vivas en el cielo. Cuando Cristo salga y pase de esa cortina que es lo que está en el cielo, cuando venga aquí, ya no va a venir como sumo sacerdote, ya va a venir como juez. Pero mientras Él está allí, Él sigue presentando su sangre y derramando misericordia. ¿Qué pasa en la misa? La misa, Cristo instituye la Eucaristía, y cómo se une la misa aquí abajo con lo que está pasando allá arriba. Aquí ustedes van a ver elementos de la misa en el Apocalipsis, donde Juan, cuando le presentan esa visión, él ve todo ese montón de cosas. Hay un orden, hay unas cosas que ustedes van a ver ahí, que si ustedes estudian bien minuciosamente las palabras que dice el sacerdote en la misa, tienen mucho que ver con todo eso. Porque en el cielo hay una liturgia celestial. Ahora mismo, hay un culto que contiene todos esos elementos, igual que en la misa. ¿Cómo se une el cielo y la tierra? Cuando el Espíritu Santo, por invocación del sacerdote, baja y hace a Cristo presente. De arriba baja, el sacerdote coge a Cristo y lo ofrece de aquí para arriba, porque el Padre está arriba en el cielo. Entonces, por eso está esa unión de que el Espíritu Santo baja, hace presente a Cristo, y una vez Cristo presente ahí, se le presenta a la congregación y se le presenta al Padre como ofrenda de sacrificio para perdón de pecados, donde Él sigue derramando sus gracias, donde Él sigue mediando allá arriba como sumo sacerdote, donde eso provoca que el sacerdote que está aquí terrenal me siga dando perdón de pecados. Eso es lo que pasa en la misa. Por eso es que la misa dicen que el cielo baja y la misa sube. ¿Han escuchado eso? Es por eso mismo. Y donde está Dios, está la Virgen, están los ángeles, están los santos. Hay una visión de una santa. No sé si ustedes han visto la película El Gran Milagro, de muñequitos, bien bonita. Esa película es una película de muñequitos, pero es una santa que se le dio esa visión de qué era lo que pasaba en misa. Y es bien bonito cuando en la consagración se hace Cristo presente ahí, la Virgen Santísima está presente, los ángeles están presentes, las almas del purgatorio, los santos, todo el mundo. O sea, es una cosa bien bonita. Esto se lo di aquí para que lo copiaran, para que ustedes en sus casas se deleiten con esto. Precisamente aquí en el número 18, tocamos el aspecto pascual, el aspecto de sacrificio y el aspecto de banquete de bodas. Precisamente en Apocalipsis 19, versículo 7, dice que el Cordero se casa con la novia. La novia tiene vestidos de lino puro, que son las buenas obras de los santos. Cristo se casa con sus santos, que es la iglesia, que están vestidos de buenas obras. ¿Sabe? Nosotros somos la novia de Cristo, y Cristo viene y se casa con nosotros. En el versículo 9 de ese mismo capítulo 19 dice: dichosos los invitados a la cena del Señor.
¿Ustedes han escuchado eso? En la misa, ¿verdad? La unión que tiene Cristo con nosotros se da la común unión como cena. En el Antiguo Testamento como cena. En la última cena, en la redundancia, como cena, pan y vino. En Apocalipsis sigue habiendo cordero y sigue habiendo cena. La persona que no, bendito, que no tiene ese privilegio de comulgar, pues no tiene esa unión con Cristo como tal. O sea que toda la Escritura me habla de pan y vino. Toda la Escritura me habla de lo que es una comunión en una cena. En la misa de nosotros, el sacerdote ofrece y comemos. Lo que pasaba también en el Antiguo Testamento. ¿En qué momento nosotros nos casamos con Cristo? En cada Eucaristía. En cada Eucaristía, cada vez que nosotros vamos a comulgar. Y les digo algo. Hay una costumbre judía, si mal no me equivoco, creo que no me equivoco, que el novio no veía a la novia hasta el momento que se iba a casar y le levantaba el velo. Si era fea y tenía los dientes dañados, ese va a ser un problema, ¿verdad? Pero Cristo, cuando nosotros vamos a recibir a Cristo en la Eucaristía, nos estamos desposando con Él. Y Él, cuando lo vamos a recibir, Él nos recibe a nosotros. Y Él puede ver todo lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Todas nuestras sociedades, podemos engañar al sacerdote de la confesión, podemos engañar a la gente, pero cuando vamos a recibir a Cristo, ustedes se han preguntado si Cristo sonreiría cuando yo recibo la Eucaristía o haría así. Esa es una pregunta que debemos hacernos, porque realmente nosotros establecemos alianza con Cristo, nos casamos con Él y nos hacemos uno con Él en la Eucaristía. Y mucha gente no entiende eso. Ellos son como que vagos para ir a misa porque realmente no entienden. La misa es la celebración de nuestra liberación. Por eso es que se leen partes del Antiguo Testamento, los salmos, le damos gracias y nos desposamos con Él. Y recordamos lo que Él hizo. En cada liturgia eucarística, el sacerdote repitiendo las palabras de Cristo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre que se da por ustedes. Nosotros fuimos liberados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y realmente en la misa nosotros recordamos eso. Y lo vivimos realmente porque quien se hace presente ahí es toda la corte celestial junto con Cristo, María y todo el mundo. Y el católico, como no lo entiende, va allí, va saludando, mascando chicle. A veces el que no puede no se arrodilla, el que puede se arrodilla porque el sacerdote lo regaña, porque hay sacerdotes que son fuertes y venimos, ¿sabes? Realmente ese Cristo que está allí, es el mismo Cristo que caminó allá en Jerusalén, es el mismo que está en el cielo, pero de forma misteriosa, de forma sacramental. Sacramento significa misterio. Es un misterio que solamente se llega a través de la fe. ¿Quién no recibe eso? En el capítulo 6 de Juan, cuando Él dijo: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que no me come y no me beba no tiene vida eterna. Dice que muchos lo abandonaron porque dijeron: no, está bien lo que tú estás diciendo, pero yo comete canibalismo, ¿no? Te volviste loco. Él está hablando en forma real. Incluso, que les digo este detallito, cuando Cristo dice en la palabra en griego que se utilizó, que es la traducción en arameo del original, cuando Cristo dijo: esto es mi cuerpo, Él utilizó la palabra soma, S-O-M-A. Y soma en griego significa víctima de sacrificio con todo su cuerpo, alma y divinidad. Todo Él. Está diciendo: esto no es un símbolo, esto soy yo mismo, completo. O sea que es un dato. A veces nosotros, nuestra vida no cambia, no nos convertimos, no dejamos nuestros vicios, porque en la misa lo que vemos es un pedazo de pan. Y mientras yo siga viendo un pedazo de pan en la Eucaristía, difícilmente mi vida va a cambiar. Porque ¿para qué yo voy a dejar mis pecados, que son tan ricos y me los gozo, por comerme un canto de pan? No, eso es como que aburrido, ¿verdad?
Dejar el adulterio, dejar la fornicación, dejar la droga, dejar los pais, la bebelata, para ir comer un canto de pan, nada. Eso es negocio. Para eso lo compro ahí, me lo como como sea, ¿verdad? Pero quien ve a Cristo en la Eucaristía, que realmente lo ve, hace lo que sea por recibirlo. Lo que sea. Y hay testimonio. Lo que sea. Así que, para terminar, estoy en tiempo, qué bueno. Para terminar, en Malaquías 1:11 hay una profecía sobre la Eucaristía, bien bonito. Y esto el sacerdote también lo dice en la misa. Dice: desde donde sale el sol hasta el ocaso, todas las naciones me respetan, y en todo el mundo se ofrece a mi nombre tanto el humo del incienso como una ofrenda pura. Yo soy el Señor tu Dios. Ofrenda pura. Ningún hombre podía asumir eso que Cristo asumió. Ninguno. Y Él lo hizo. Les voy a leer un relato pequeño de lo que es la misa en el año 165. ¿Ustedes se han imaginado cómo era eso? ¿Han leído? Permiso, ¿han leído? No. Les voy a leer. Esto fue en el año 165. Esta persona murió. Era un recién convertido. Creo que fue que lo capturaron para matarlo. Claro, es que si está muerto, es que tenemos hambre a esta hora. Si está muerto, era que lo capturaron para matarlo. Claro. Me disculpan. Y él empieza a explicarle a una persona del gobierno romano qué era lo que ellos hacían, porque para el gobierno romano los cristianos eran caníbales, porque ellos se comían al hijo de alguien, al hijo de Dios. Pero como no sabían qué consistía el culto católico, pues decían: esa gente son caníbales, y eran como un grupito marginado. Y para los romanos también también para los romanos también decían que nosotros éramos enemigos del Estado porque nosotros no adorábamos al César como Dios. Entonces imagínense tener Estados Unidos encima de nosotros que somos unos boricuas en una isla pequeña, ¿sabes? Con eso estaban luchando esa gente. Ellos se escondían en las catacumbas, y ellos, no había coro bonito, no había aire acondicionado, no había comodidades, y ellos iban a esas cuevas donde sepultaban a los muertos. Cogían los cuerpos y los tiraban ahí. Era una temperatura que estaba más de 100 grados, una peste a muertos terrible, y ellos ahí se iban a celebrar la Eucaristía. Y cuando no había mesa, ellos utilizaban el mismo cuerpo. ¿Cómo era, Ángel? Utilizaban el cuerpo del convertido como mesa, para que lo sepan. Y nosotros a veces, pues como hay lluvia, como hay alguna cosita, para misa no voy. Es que me levanté y tengo sueño. Y esa gente, ir a misa era una sentencia de muerte, como lo es hoy en día, en muchos sitios por allá por Oriente. Ok, dice Justino Mártir, para terminar. Dice: terminadas las oraciones, damos mutuamente el ósculo de la paz. Se presenta entonces a quien preside a los hermanos pan y un vaso de agua y vino. El sacerdote coge un poquito de agua con vino y lo mezcla. Y él tomándolos da alabanza y gloria al Padre del universo por el nombre de su Hijo y por el Espíritu Santo, y pronuncia una larga acción de gracias en razón de los dones que de él nos vienen. Cuando el presidente termina las oraciones y las acciones de gracia, el pueblo presente aclama diciendo amén. Una vez dadas las gracias y hecha la aclamación por el pueblo, los que entre nosotros se llaman diáconos ofrecen a cada uno de los asistentes parte del pan, el vino, el agua, sobre los cuales se dijo la acción de gracias, y la llevan a los ausentes, los diáconos de hoy en día. Este alimento se llama entre nosotros Eucaristía, no siendo lícito participar de él, sino al que cree ser verdadero lo que fue enseñado por nosotros,
y ya se haya lavado en el bautismo de la remisión de los pecados y de la regeneración, profesando lo que Cristo nos enseñó. Porque no tomamos estas cosas como pan y bebida comunes, sino de la misma forma que Jesucristo nuestro Señor se hizo carne y sangre por nuestra salvación, así también se nos enseñó que por virtud de la oración del Verbo, la oración que hace el sacerdote, el alimento sobre el cual fue dicho la acción de gracias, alimento de que por transformación se nutren nuestra sangre y nuestras carnes, es la carne y la sangre de aquel mismo Jesús encarnado. Año 165. Pónganse a hacer la suma y la gesta, a ver cuánto va. Y así fue de los apóstoles. En las memorias por ellos escritas, llamadas evangelios, nos transmitieron lo que había sido ordenado hacer. Cuando Jesús, tomando el pan y dando gracias, dijo: haced esto en memoria mía, esto es mi cuerpo. E igualmente tomando el cáliz y dando gracias, dijo: esta es mi sangre, la cual solamente a ellos dio a participar. En el día que se llama el sol, domingo, se celebra una reunión en los que viven en las ciudades y en los campos, y allí se leen, cuanto el tiempo permite, las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas. Apenas el lector termina, el presidente hace una exhortación e invitación para imitar tan bellos ejemplos. Las homilías que se supone que den los sacerdotes, que a veces dicen, bueno, vamos a hablar de otra cosa, porque ya ustedes lo saben y lo entendieron, y nos envían así a la calle. Pues dice, válgame, alguien por ahí. Levantémonos entonces y elevemos en conjunto nuestras preces, después de las cuales se ofrecen pan, vino y agua, como ya dijimos. El presidente también, en la medida de su capacidad, hace elevar a Dios sus preces, que son sus acciones de gracias, respondiendo todo el pueblo, amén. Se sigue la distribución a cada uno de los alimentos consagrados por la acción de gracias y su envío a los enfermos por medio de los diáconos. Los que tienen y quieren dan de lo que les parece, la colecta, conforme a su libre determinación, siendo la colecta entregada al presidente, y así auxilia a los huérfanos y viudas, los enfermos, los pobres, los encarcelados, los forasteros, constituyéndose, en una palabra, el proveedor de cuantos se encuentran en necesidades. Año 165. O sea que ustedes ven que la misa hoy en día conserva su estructura esencial. A medida que fue pasando el tiempo, eso se fue estructurando, pero después, cuando expliquemos la misa en cuestión de la liturgia, ustedes van a ver los gestos, qué significa cada gesto. Ya hemos explicado unos cuantos, ¿verdad? Pues nada, eso es todo. Traté de sintetizarlo bastante porque es bien denso, y traje esto aquí para que más o menos ustedes visualmente pues se les quede algo. Pero como les dije, pues recapitulando, la misa tiene aspecto pascual, Pascua, sacrificio y banquete de boda. Para que ustedes, cuando vayan a misa, pues por lo menos se lleven algo. Espero que se hayan llevado algo hoy. Y mi deseo es que cada persona que vaya a misa vea a Cristo allí. Porque quien no ve a Cristo no cambia. No se va a animar a hacer, mira, nada. Ni por el hermano, ni por la persona que tiene al lado, ni por su familia, nada. Pues como les dije, uno no cambia por un canto de pan. Tengo que verlo ahí. Antes de... Una pregunta. Cuando el sacerdote en el Antiguo Testamento pues se mate el animal y esa sangre, eran 7 gotas de sangre, él iba a la parte de atrás de la cortina, hacía eso, ¿no? Eso lo hacía una vez al año. Una vez al año. O sea que una vez al año estas personas tenían el perdón de los pecados solamente una vez al año. Sí, porque eso se utilizaba para renovar en ese año esas gracias que van a recibir durante todo el año. Esa gracia se manifestaba en el poder sacerdotal que tenían para realizarse los sacerdotes para conferir el perdón de pecados, porque al igual que nosotros los domingos, los judíos celebraban el culto el sábado. Todos los sábados tenían su culto, pero hay unas celebraciones que tenían una vez al año que eran solemnes, eran sábados solemnes. Y sábado en hebreo significa descanso. Shabbat significa descanso. Puede caer un sábado como puede caer otro día de la semana.
A nosotros el sábado en español se nos confundió. Pero esas personas, podía caer si caía en sábado, se le decía Shabbatón, que era el sábado de sábados. Pero si caía en otro sitio, era día sábado, que era día de descanso, de culto, de alabanza y de no hacer nada. Era como nosotros que estamos ahora en Cuaresma, que se supone que lo hagamos, ¿verdad? Que estemos haciendo nuestras penitencias, que estemos orando más, que estemos leyendo más la Biblia, ¿verdad que todo lo estamos haciendo? No me digas. ¿Te contesté la pregunta? No. Ajá, dígame. Sí, voy a hacer una pregunta, no sé si me la podrá contestar. Esperemos. Que es, ¿por qué la iglesia a nivel universal ha mantenido al pueblo como en la ignorancia? Hay pecados que son de omisión. Ahí tenemos muchos santos que se iban a las plazas a debatir se dice así, con herejes, para rescatar las ovejas perdidas. Y se supone que ese es el mandato del Señor para todos. Tenemos que entender por iglesia, atiendan acá por favor, cuando nosotros decimos que nosotros estamos en la barca de Pedro, nosotros como tal, asamblea, constituimos la iglesia, pero realmente nosotros estamos dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Por eso se dice que la iglesia es santa, no por nosotros. Nosotros, Cristo establece la iglesia, establece una asamblea, pero como Él origina la iglesia, Él es santo, la iglesia es santa. Dentro de su cuerpo, nosotros recibimos su palabra, que está en la Escritura, su propio cuerpo y su propia sangre, que es lo que hacemos en la misa, y recibimos muchas cosas del cuerpo visible que es la iglesia. Nosotros estamos ahí adentro. Hay buenos sacerdotes, buenos laicos, hay laicos vagos, hay sacerdotes que no les gusta confesar, hay de todo en la iglesia. Pero a nivel general tenemos que saber distinguir de lo que enseña la iglesia versus lo que a mí me da la gana hacer. Los sacerdotes hacen lo que les da la gana, muchos hacen lo que tienen que hacer, otros no. Los laicos somos iguales. Que como tal la iglesia, si ha habido un tiempo de oscuridad y de ignorancia, no haya sido porque nuestro Señor no nos dijo vayan, sino por ha sido elección personal de cada persona que está dentro de la barca de Pedro. Quiero decir algo también. La iglesia somos nosotros. Todos nosotros componemos el cuerpo de Cristo. Y la cabeza la tiene Cristo. Si nos llamamos ignorantes, los ignorantes somos nosotros. Porque Dios nos manda a nosotros a leer también. No esperemos que el cura nos venga a dar clase. Está la iglesia católica aquí, que da clase, hay muchas personas que cogemos clases como esta. Nosotros tenemos que ocuparnos también. La posición de un sacerdote no es el enseñar, el dar catequesis.